Hola, bienvenidos a Contacto. Hoy es 25 de marzo de 2021. El tema de hoy es las clases medias en el Perú. Hoy contamos con Lidia Aldana, que postula con el 22 en la lista de Lima, y con Claudio Segarra, que postula con el número 23 por la lista de Lima. Es la primera vez que tenemos a Claudio en contacto, así que Claudio, te voy a pedir que te puedas presentar ante todos nuestros amigos y te cedo la palabra. Listo, muchas gracias, Gonzalo. Buenas noches, Lidia. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. Efectivamente, es mi primera vez acá en contacto. Soy Claudio Segarra, soy un docente universitario, soy contador de profesión. Me dedico ya cerca de casi 18 o 19 años a la docencia universitaria. Así que trabajo mucho todos los días con jóvenes, interactúo todos los días con jóvenes. Eso es importante para mí porque me permite tomar el conocimiento y sobre todo de primera mano todos los sentimientos que tienen los jóvenes respecto a la problemática, ¿no? De tanto juvenil como del día a día. Eh, Estoy metido ya en el PPC bastantes años, desde la juventud. Yo soy, bueno, no puedo parecer de repente por la cara, pero yo tengo 51 años, ¿ya? Y en unos días, el lunes cumplo un año más. Entonces, imagínate, ¿no? La cara como que me ayuda, ¿no? A veces los amigos de promoción me dicen que hago, chupo sangre de repente para estar así, ¿no? Pero de verdad que interactuar con los jóvenes también te da mucha juventud. Y en ese aspecto, sí, pues tienen, valga la oportunidad en esta primera vez de estar en contacto, que me conozcan como una persona que es como cualquier otra, ¿no? Soy, digamos, un ciudadano común, soy un ciudadano del promedio, vivo, trabajo, estudio, en caso que haya que estudiar, sobrevivo, ¿no? Creo que todos estamos en esa etapa, en este instante, y sencillamente tenemos los mismos problemas, ¿no? El tema económico, el tema social, el familiar, o sea, de verdad que somos como el común de las personas. Y eso creo que también se caracteriza mucho en nuestra agrupación, en el PPC, porque somos gente como cualquier otra, o sea, no somos gente privilegiada, somos gente que trabajamos, somos gente que estudiamos, somos gente del día a día, del común, del día a día en este Perú. Y en este caso, gracias por la invitación, es mi primera vez en contacto y espero que de aquí hasta el 11 de abril conversemos alguna vez más, ¿no? No, claro que sí, ahí estamos, por supuesto, siempre contactándonos con todos los amigos que están postulando al partido, por el partido del Congreso. Y por supuesto esperamos tenerte aquí una segunda vez como tenemos hoy día a Lidia. Lidia nos acompaña hoy por segunda vez. La semana pasada también nos acompañó junto a Claudia para hablar sobre el tema de la honestidad y la corrupción. Así que Lidia, también muchas gracias por acompañarnos hoy día. Siempre es bueno también tenerte. Pero bueno, aterrizando un poco el tema de hoy. Hoy día tenemos los problemas de la clase media en el Perú. Bueno, como todos sabemos, el Perú ya ha pasado de ser un país de estar en pobreza a ser un país en vía de desarrollo donde hay más clase media que más clase alta y baja, ¿no? Si antes teníamos una pirámide de la cual la clase baja las clases bajas tenían la mayoría de porcentaje, ahora tenemos un rombo en el cual en medio las clases medias son las que más porcentaje tienen en el país. Hay unos cuadros muy interesantes que hemos preparado, se los queremos mostrar y con eso vamos a ir moderando la conversación. A ver, déjame proyectar un ratito. Parece que tenemos unos problemas de conexión, pero los tenemos. Ok, los vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a ver es tener una perspectiva general de cómo está la situación de los ingresos en el mundo, ¿no? Según esta data del Banco Mundial, vemos que americana en general, la zona americana en general es una zona de ingresos medios, yendo para medios altos. En Sudamérica, sobre todo, y nuestro país está catalogado como una zona de ingresos medios altos. Igual situación se vive en el norte de Asia. En el sur de Asia, bueno, encontramos que están con ingresos medios bajos. En África, lamentablemente, están entre ingresos bajos y medios bajos. Y bueno, en Europa es de ingresos altos, ¿no? Eso también incluso tiene alguna correlación con el índice de desarrollo humano, en el cual vemos, claro, que
América está en las etapas medias, Europa, por supuesto, en las altas, y los países subdesarrollados que están en África y en el sur de Asia en las bajas. Pero aterrizando este tema en nuestra realidad, y un poco lo que conversamos hace un ratito, eh, ya las clases medias empiezan a ser, o en sectores socioeconómicos, que es la clase media pura, ya empieza a ser el mayor porcentaje de la población nacional. Según data de API al 2019 y de NAO, de la Encuesta Nacional de Hogares, podemos apreciarlo. Lidia, quisiéramos tus comentarios acerca de cuál es tu opinión acerca de esto. ¿Tú crees que realmente vivimos una clase media? ¿Cómo ves el panorama de la clase media de ahorita a comparación de, por ejemplo, el 2000 o el año 90, que salíamos del terrorismo? Sí, mira, yo veo la clase media muy preocupante, ¿no? Porque si bien es cierto, la clase pobre ha aumentado, los vulnerables también han aumentado en porcentaje, es que ahí se han ido un poco de la clase media. Sacando las estadísticas, ninguna clase media ha subido a una clase alta. La clase alta todavía se puede conservar, pero la clase media sí ha sido la más golpeada, sin quitar espacio a la clase pobre, ¿no? Pero la clase media en realidad ha sido bien golpeada y muchas personas que vivían en distritos donde se podría decir que estaban mejor ubicados en el mapa, como San Isidro, Pueblo Libre, San Miguel, han emigrado. Muchas personas han dejado sus departamentos enteros y han emigrado hacia San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, a Ventanilla, Pachacútec, a San Martín de Porres, donde encuentras un alquiler más accesible a ellos. Entonces, la clase pobre también ha aumentado, porque la clase pobre que era pobre y estaba de repente alquilando una pequeña habitación cerca de sus centros laborales, y que podría ser Magdalena, Jesús María, Breña, ellos se han ido a sus pueblos, han dejado sus habitaciones, no hay trabajo. Por la pandemia se cerraron muchos locales, no porque quebraron, simplemente porque el Estado puso unas medidas tan drásticas que ahorita se ve quebrado la economía en muchos sectores, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese empleado, no? Si habían 10 o 15 meseros o meseras o personas que atendían al público y ese local cerrado, ¿con qué van a pagar sus alquileres? ¿Dónde se van? Emigran a otros lugares donde es más cómodo, pero sin tener un ingreso fijo, han regresado muchos a sus pueblos, ¿no? Esa es la realidad que se está viviendo ahorita en el Perú, ¿no? Es todo se mide globalmente, ¿no? No solamente pasa en Lima, sino en todo el Perú. Claudio, nos comentabas que eras profesor universitario, has tenido mucho contacto con jóvenes. Cuéntanos, ¿cómo consideras tú que es la perspectiva que tienen los jóvenes acerca de, de la economía? ¿Crees que se identifica, crees que la gran mayoría de jóvenes ya está en una clase media, está en una clase vulnerable? A comparación de lo que tú has visto en toda tu expertise profesional, ¿cómo ves este desarrollo que han tenido los jóvenes económicamente en los últimos años? Ok, mira, en estos, no quisiera decir pues en estos 18 años, 19, en fin, que he tenido contacto con jóvenes, pero sí tengo que decirlo porque de alguna manera tú has hecho referencia a un estudio del Banco Mundial. Y ese estudio del Banco Mundial no es de ahorita, es un estudio que viene haciéndose constantemente en los últimos 20 años. Entonces, como que eso va en relación a lo que voy a comentar, y me pides que más o menos comparta mi opinión, es que en muchas ocasiones yo he podido ver que muchos jóvenes han dejado de estudiar por problemas económicos, ¿ya? Y en este último año, me refiero al 2020, incluso hemos tenido experiencia, muchos docentes universitarios, de chicos que o porque tenían que atender a la familia porque el ingreso se había visto afectado por la pandemia, como bien lo ha recordado Lidia,
o sencillamente porque ya el trabajo no podía sostenerse y sencillamente los jóvenes tenían que dejar de estudiar. Entonces, acá hay un problema bastante álgido y digamos que el informe del Banco Mundial, y tú has dicho una palabra que me hizo recordar el informe, tú has dicho una clase media vulnerable. Justamente el informe del Banco Mundial de alguna manera tipifica, ¿no? No me gusta usar mucho esa palabra clase, ¿no? Pero en fin, ya, usemos el tema de clase media y el informe habla pues de una clase media consolidada, ¿no? Aquellos que tienen un ingreso de $10 para arriba, ¿no? Hasta $50 diarios, ¿no? Habla de per cápita. Entonces, si uno se da cuenta, estamos hablando de repente de personas que están ganando $300 o $1,500 mensuales, que es un sueldo más o menos de un profesional medio hacia arriba, pero si hablamos de una familia que está sostenida por una remuneración que podría estar entre $4 diarios a $10 diarios, estamos hablando pues de una persona que está en el rango de ¿qué? Del sueldo mínimo, ¿no? Hasta aproximadamente ¿qué? $300 que vienen a ser a lo mucho un sueldo mínimo y debajo de eso. ¿Cuánta gente está por debajo del sueldo mínimo? Entonces, ¿podría llamarse clase media a alguien que gana por debajo del sueldo mínimo? O sea, si te das cuenta, las estructuras de medición y los indicadores que tenemos en el país no ayudan y, en cierta forma, a ver, se contradicen incluso hasta con la política de crecimiento, ¿no? O de migración, como llama el Banco Mundial, de la movilidad económica de la población. Entonces, aparentemente, para nuestra realidad, nuestro Perú, los que han estado gobernando en el país siempre han querido mantener no a una clase media consolidada, sino siempre a una clase media vulnerable. Porque, oye, si tenemos a una población o clase media vulnerable que va entre los $4 y $10 diarios per cápita, que implica un 900 soles o 900 y pico soles, que viene a ser casi el sueldo mínimo, entonces lamentablemente en el país hemos mantenido siempre a una clase media vulnerable, o sea, hasta el límite del sueldo mínimo o la remuneración mínima vital. Eso tiene que cambiar, porque ¿cuántas familias estamos viendo que dejan de estudiar? ¿Cuántas familias vemos que de repente en una costumbre que han tenido de un modo de vida tienen que ajustarse ahora, tienen que verse impactadas negativamente? El cuadro que tú has mostrado, ¿no? Del nivel socioeconómico C, yo sé que en el país, en los estándares del INEI, los niveles socioeconómicos están en base a cuántos artefactos tienes, si tienes títulos, si tienes, eres miembro de un club, si de repente tienes un nivel de ingresos remunerativos, digamos, de 0 a tanto. Entonces, de verdad que para medir una clase media solamente por el número de artefactos, los números, los clubes a los cuales perteneces, que si has tenido estudios o no, de verdad que es preocupante, ¿no? Tendríamos que también, de alguna manera, mejorar esos estándares de medición. Definitivamente, si hablamos de estándares internacionales, no estamos para nada, digamos, bien ubicados, ¿no? Solamente estamos manteniendo una población vulnerable cada vez más. Bien lo dijo Lidia, ha habido gente estando en la clase media consolidada, o sea, profesionales de mando medio hacia arriba, que han visto sus ingresos afectados, ya sea porque la cuarentena y la pandemia y esa bendita, o no sé si maldita, condición de laboral que se hizo en el 2020, de hacer una suspensión imperfecta de valores, ha reducido remuneraciones, ¿no? Entonces, se ha protegido al empresario, pero no se ha protegido a la persona que trabaja. Entonces, ¿cuántas familias han pasado de ser de clase media consolidada a una clase media vulnerable? Y quién sabe cuántos habrán pasado de repente también al nivel de pobreza. Porque, ojo, bien lo dijo Lidia en su momento, si bien es cierto hay gente que vive en distritos aparentemente en niveles socioeconómicos A, B, eso no te puede decir de que todos sean de un nivel socioeconómico A. Nadie sabe lo que pasa dentro de una casa. Nadie sabe lo que sucede, el drama que puede pasar dentro de una casa. Y posiblemente es una casa muy bonita, muy acomodada.
Sin embargo, la persona que era la fuente de ingresos perdió el trabajo o le redujeron la remuneración. ¿Se dan cuenta? O sencillamente algo pasó, ¿no? Entonces yo creo que acá tenemos que ver con otros ojos también, un ojo más humano, más realista, lo que está pasando con la clase media, Gonchi. Claro que sí. Justo me has hecho recordar a unas clases que yo tuve en la universidad hace unos años, en ciencias sociales, en el cual la profesora cuestionaba, claro, según el Banco Mundial, aproximadamente tienes que ganar $2 diarios para dejar de ser pobre y entrar a la clase media, ¿no? O sea, claro, ganas 1.99, eres pobre, pero si ganas 2.01, ya no eres pobre, eres clase media. Esos 2 centavos, que en verdad no significan nada, son el diferencial para saber si eres o tienes una condición pobre o tienes una condición de clase media. Coincido contigo en la crítica de los indicadores internacionales, en tanto, claro, no están adaptados a nuestra realidad. Y claro, más aún teniendo en cuenta que nuestra canasta básica también incluye productos como los que tú mismo has dicho, el ingreso a un club, las comidas, que no es usual comerla, pero igual la incluyen, o gastos que realmente son bastante raros, que no deberían estar en estadística, eh, aparecen. Yo no tampoco estoy muy convencido de que eso esté correcto. Y volviendo a lo que tú decías, que es muy importante, ver el impacto de la clase media peruana dentro de la pandemia es muy importante. Y este cuadro que tenemos a continuación es bien interesante porque nos indica a grandes rasgos cómo ha pasado, ¿no? Según los estudios de Pablo Lavado y Liendo, los pobres vulnerables han crecido en casi 10% a comparación del 2019, comparando 2019 con el 2020, y la clase media disminuyó un 6.5%. Sí se cumple lo que están diciendo, o sea, la clase media lamentablemente se está viendo muy perjudicada por los despidos, por las suspensiones perfectas, por los cierres de empresas. Y en esto del segundo cuadro de seguridad económica del Banco Mundial, también comprobamos lo mismo, cómo ha disminuido la clase media en casi 7%, ha aumentado la vulnerabilidad dentro de la misma, y la pobreza subió 7%. Yo incluso he escuchado pronósticos no tan favorables, que hemos perdido casi 10 años de progreso económico en el último año debido a la pandemia, por todos los factores que hemos estado conversando. Entonces, yo quería preguntarles, claro, no tenemos la respuesta mágica para esto, ¿no? Pero desde sus posiciones, ¿cómo creen que podríamos afrontar o cómo creen que podríamos hacer que la clase media sea más competitiva? Claudio, ahí sí quisiera tus comentarios sobre todo. Ok, ok. Una pregunta complicada, porque, a ver, yo aspiro a ser legislador, ¿no? Yo aspiro a ser congresista, es mi primera vez que me presento y por lo tanto tuviese posiblemente muchas ideas para dentro de la ley poder promover esta realidad, ¿no? de cambio para mejor. Pero esto es una responsabilidad del Ejecutivo. Y yo creo que aquí la única manera de poder de repente de levantar en algo esta alicaída economía familiar que se ha visto afectada por el tema de la pandemia es, bueno, uno dirá, me va a decir seguro la típica, reactivación económica, listo, es cierto, pero ¿qué? ¿Cómo reactivamos económicamente a una familia? De hecho, a ver, voy a ser un poco iluso de repente, pero mucha experiencia hay en el país, sobre todo, de los emprendimientos. Hemos visto la experiencia de muchas familias en en estos últimos 12 meses, cuando empezó hace un año y pico, porque estamos casi un año y días, digamos, del decreto de cuarentena, y hemos visto cuántas familias y cuántas personas, no me gusta el término, medio guachafón, discúlpame, pero hablan reinventarse, ¿no? O sea, acá en realidad solamente han cambiado de giro, ¿no? Han cambiado de estructuras en su modalidad de ingresos. Entonces, de repente nadie nunca jamás se vio vendiendo tal o cual cosa, ¿no? Yo, bueno, al menos en mi caso, sí me he visto afectado también. Yo soy parte de la clase media, no me puedo eximir. Creo que somos un grupo de personas y de gente que estamos dentro de ese estándar. A Dios gracias, estoy dentro del nivel, ¿no? Superior en la clase media, pero, a ver, yo me pongo a pensar en aquellas personas que perdieron el trabajo o aquellas personas que no lograron mantener
el negocio y empezaron a tener otro tipo de actividades y con la cual han sobrevivido. Entonces, vamos a un análisis que viene, no de ahorita, Gonzalo, viene de deben ser unos 10 a 15 años de las condiciones de emprendimiento que tiene el peruano. Entonces, yo creo que en algún aspecto debemos promover, no tanto con simplificar las normas, sino con darle condiciones para acceso al crédito a toda aquella persona que quiere hacer un tipo de actividad nueva como para poder reactivarse económicamente en la familia. Pero ¿qué pasa? Oh sorpresa, los bancos no te dan nada. Se creó esta fórmula del Reactiva Perú, que en vez de promover justamente a los pequeñitos, ¿qué cosa hizo? Ayudó a los grandazos, ¿no? Y justo, curiosamente, a uno que es candidato presidencial ahora, ¿no? O sea, oye, vemos ahí que el Reactiva Perú no funcionó. Yo voy en sintonía al Reactiva Perú. Yo tengo un par de amigos empresarios, pequeños empresarios, que les fue muy bien con Reactiva Perú. Pero, oye, son contaditos con los dedos, porque en realidad ese programa, ¿a quién ayudó? A los grandazos, o sea, ese fue un escándalo, ¿no? Entonces, yo creo que las condiciones de acceso al crédito para los pequeños emprendimientos o los nacientes emprendimientos tiene que ser un asunto, no llamaré pues de Estado, pero sí tengo que decirlo de alguna manera como una suerte pues de política constante, ¿no? Que haya apoyo, que haya incentivo, que haya promoción a los nuevos emprendimientos, porque el caso de Reactiva Perú no puede repetirse. Y el problema del emprendimiento es el acceso al crédito, cómo te financias, cómo financias tus ideas de negocios. Entonces, si hay tanta gente que ha salido adelante, Gonzalo, en este tema de la pandemia, yo creo que pueden seguir saliendo adelante. Ahora, eso es microeconómicamente. Si pensamos en macroeconomía, ya estamos hablando justamente de lo que dice Alberto, por ejemplo, ¿no? El tema de promoción de grandes sectores, ¿no? Él habla de 6 sectores, ¿no? Y que muchas veces son desatendidos. El tema de la minería, el tema del forestal, el tema de la pesca en sí, no artesanal, sino pesca industrial, el tema del turismo. O sea, hay tantos sectores que no han sido debidamente promovidos e incluso proyectos, grandes proyectos de infraestructura pública que están estancados por investigación, ¿no? De Contraloría. Entonces, hay tantas cosas a nivel macroeconómico que también deberían apoyar al resurgimiento de las familias en base ya no a emprendimiento, sino a trabajo. Es decir, yo te doy un puesto de trabajo. Y eso va en sintonía con lo que propone el Ejecutivo desde la presidencia de Alberto, ¿no? Entonces, esas son ideas. No estamos conversando acá entre amigos, son ideas sueltas, pero yo creo que para mí, Gonzalo, debe ser el acceso al crédito, necesariamente. Muy interesante, Claudio, lo que nos ha dicho, en verdad muy importante, sobre todo el tema del acceso al crédito, que es tan complicado en nuestro país. Creo que esas iniciativas que ha hecho el gobierno son interesantes. Lo reactiva sobre todo, bueno, yo he vivido en experiencia propia por el lugar donde trabajo y por el lugar donde trabaja mi papá, que ha ayudado mucho al tema de las planillas y a poder solventar la operación en tanto ha sido muy complicado, sobre todo en los primeros 6 meses. Lidia, ¿cuál es tu percepción? Hemos comentado hace un ratito, claro, nos comentabas que la clase media ha disminuido, pero ¿cuál es tu percepción sobre, sobre esta disminución de la clase media? ¿Tú crees que esta clase media va a poder recuperar su nivel económico? ¿Va a poder entrar nuevamente a la clase media o crees que esto ya es irreversible? No, si bien es cierto, hemos retrocedido 10 años en el tiempo por la pandemia y tenemos que ser realistas. Esta pandemia vino para quedarse y entonces nosotros tenemos que seguir con pandemia o sin pandemia, tenemos que resurgir. Y yo soy muy positiva en eso. Y siempre en mi vida he sido positiva y siempre he tenido fe en que las cosas siempre van a mejorar. No creo que sea algo imposible de hacerlo en nuestro país también, ¿no? Yo te voy a decir que sí, ha habido reactiva, a muchos le tocaron, a muchos no le tocaron, hay los bonos y ahora los jóvenes, y más les tocó a los jóvenes, y conozco a muchos jóvenes que les tocó el bono, pero muy mal planteado del gobierno. ¿Qué hace un gobierno dando un bono a un joven de 20? Porque conozco a chicos de 20, de 21,
22 años que han recibido los bonos, te doy para que vivas, pero te quedas en tu casa. Entonces el chico recibió sus 600, 780 soles, pero se quedó cruzado de brazos en su casa y dijo, el otro mes también me va a tocar el bono. ¿Qué clase de ciudadano estamos formando hacia la sociedad? No, de ninguna manera, no puede ser así. Está bien, le puedes dar un bono, pero déjalo trabajar, déjalo invertir. Yo no me inclino mucho a esperanzarme si yo quiero emprender, a irme al banco y tocarle la puerta, quiero que me preste. Mira, yo he pasado por muchas etapas en mi vida. Tengo 30 años de empresaria y he pasado por todo, RUC, por todos los niveles de la SUNAT. Pero yo empecé sin tener un sol en el bolsillo. Yo hice una junta con mis mejores amigos, con parte de mi familia. Hice una junta y empecé con $200. Y empecé mi negocio, pero yo sin tener un sol. Y empecé mi negocio ahí y empecé, y tú tienes que saber cuándo empezar. O empiezas en julio o empiezas en diciembre, pero siempre un mes antes, ¿no? ¿Por qué? Porque en julio son las gratificaciones y en diciembre también son las gratificaciones. Entonces tú comienzas a invertir en esos meses y recuperas tu inversión y pagas a tu familia, pagas al amigo. Pagándole, tú vas a demostrar que mañana más tarde, cuando hagas nuevamente una junta o algo parecido, yo lo hice una vez y no lo volví a hacer más, porque yo apunté por un buen negocio y me fue muy bien. Y hasta yo tuve la posibilidad de poder prestar incluso, devolverles el favor. Y no paré hasta donde, bueno, yo me siento complacida de tener 2 hijos, que los he sacado adelante, profesionales, y también igual, mi hijo terminó la universidad y dijo, ¿qué hago? Empezó a trabajar en una empresa para que gane experiencia. No me gustaba mucho a mí todo lo que él entregaba por un sueldo que no era recompensado de la forma como yo lo había criado a mi hijo. Yo decía, yo he pagado la universidad 1.800 soles mensuales todos los meses para que mi hijo salga y gane 930 y encima no solamente 8 horas, sino más, 12 horas, que son las 12 horas que trabaja el común peruano por 930 soles, lo veía injusto. Pero él tenía que ganar experiencia en la vida. Y muchas veces como mamá decía, mejor que me ayude a mí, como un empleado, ¿no? Porque yo le doy casa, comida y todo. Pero no, tenía que él ganarse experiencia en el rubro que él había estudiado, en la profesión que él había estudiado. Pero de ahí, que gane experiencia unos años, y de ahí le dije, hijo, tú vas a ser empresario como yo. Y yo tengo toda la experiencia, y yo te voy a ayudar, y te voy a apoyar, y te voy a regalar tus primeras 1.000 tarjetas impresas. Y él es empresario ahora. Me siento orgullosa por eso. Y todos lo podemos hacer. Yo no soy más que nadie, ni tengo el cerebro más grande que ninguna mujer o ningún hombre. Todos podemos emprender, todos podemos hacer, pero teniendo un Estado inteligente, que no solamente que se conforme en darle a un joven su bono, sino que le deje las puertas abiertas para que pueda invertir. Porque yo sé que ese joven sale, se compra una caja o 2 cajas de palta y los vende. Y va a ver reflejado ahí su trabajo y le va a gustar. Y va a decir, mira, yo invertí 100 y gané 180, ¿no? Por decir. Entonces este bono ya no es 600, ya es 1.200 o es 1.000 soles. Se convirtió en 1.000 soles. Entonces, la política está mal dada. La política está mal dada. Hay que saber en qué momento, cuánto y reestructurar toda la economía. Si yo cierro, si yo le digo a la gente, ya, no van a abrir las tiendas, las empresas, sino los productos de primera necesidad. ¿Qué estaban abiertos? Incafarma, las farmacias, Metro, el supermercado. ¿Qué hay de diferente en una galería que no vende esos productos de primera necesidad? ¿Qué cosa hay de diferente?
allá no se van a contagiar y acá sí se van a contagiar. No, es una mala política. Todos queremos trabajar, todos tenemos el derecho de trabajar. Bueno, si hay protocolos, todos tienen que cumplir los protocolos, pero no les cierras y ahí has quebrado mucha economía. Esa persona que le daba trabajo a una persona, si tú solamente pones 50 tiendas, que los 50 dueños le daban trabajo a una persona, imagínate cómo se multiplicó el cerrar. 50 dueños sin trabajo y 50 empleados también sin trabajo. Son 100, ahora multiplícalos por todas las empresas que hay en todo el Perú. Entonces es una mala política y que sí podemos salir adelante, sí podemos salir adelante. Con una buena política económica lo vamos a lograr. Para eso estamos, con Claudio. Claro que sí, claro que sí. Hay una última diapositiva que hemos preparado que es muy interesante porque te muestra los porcentajes que tiene la clase media en el Perú de los servicios que actualmente posee. Este también está de la mano con el último índice del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Dice, bueno, de toda la clase media, los ingresos en promedio son de 4.123 soles por persona y los egresos son de 3.116. O sea, te da un pequeño margen para que puedas o ahorrarlo o disponer de cómo se desee. Pero el 100% de la clase media, el 58.5%, posee una computadora o una laptop. Solo el 67.9% de ella tiene acceso a Internet. El porcentaje es mucho menor, porque solamente el 36.4% de hogares tiene Internet. O sea, vemos que hay más Internet de acceso en base a los celulares que de un módem instalado en tu casa. El servicio de cable aún también es un porcentaje bajo, 59%. Y bueno, el 12.1% posee una moto. A mí me llama mucho la atención esto, sobre todo porque uno pensaría que la clase media está más conectada con el exterior, no sé, con el Internet. Pero al ver estos porcentajes realmente vemos que no es tanto así. Incluso quizás uno tiende a subestimar esto y la realidad nos da una situación diferente. Ahora, yo también me pongo a pensar, claro, este porcentaje imagino que también incluye a las clases medias vulnerables, que no, o sea, claro, son clases medias entre comillas, pero la realidad tienen muchas dificultades para llegar al día a día, o están en este límite del Banco Mundial, en el cual ya no son pobres, sino clase media, pero están pasando el límite por 10, 20 soles. Entonces, eso nos hace reflexionar sobre varias cosas y sobre todo la calidad de los servicios que tiene el país, el costo de los servicios en general, y la posibilidad que tienen los peruanos de clase media de acceder a lo mismo. En base a lo que hemos conversado, Claudio, Lidia, es muy difícil poder dar una solución nuevamente mágica a todos los problemas del país, pero ¿cuáles son sus perspectivas acerca de esto? ¿Cómo han visto sobre todo en los últimos años cómo esto se ha desarrollado, ¿no? Es cierto que tenemos ahorita estos porcentajes, anteriormente imagino que los porcentajes habrán sido más complicados aún, Lidia. Cuanto al sistema de Internet, me preguntas, ¿cuál es tu pregunta puntual? En general, sobre todo, ¿cómo has visto la evolución de estos servicios en la clase media de los últimos años? ¿Cómo has visto la evolución? O sea, ¿has visto que hay más, hay menos? También eso va a incluir también la calidad de los mismos. En cuanto a la evolución, yo vi que sí estaba creciendo, ¿no? Porque la competitividad también, solamente teníamos muy pocas opciones. Luego ya vino Internet Claro, Entel, y cuando tienes más opciones, la gente como que puede optar por esos servicios, ¿no? Puede contar con esos servicios. Pero ahorita la realidad es que tenemos opciones, sí, pero no tenemos las mejores opciones. Al no tener las mejores opciones por el presupuesto que se ha visto mermado en cada familia, es muy difícil. Es muy difícil que cada hogar tenga una conexión de Internet. Puede tenerlo, pero compartido, limitado, ¿no? Y entonces, bueno, vecino, le tiene que decir, vecino, mire, la clase de mi hijo es de tal hora a tal hora, por favor, ¿cuánto me cobra, no? Es un gasto extra, es un gasto adicional. Ya no es como que cuando tú alistas a los niños y van al colegio, llegas a tu casa y ves las tareas. Ya no es así.
Desde tu trabajo tú tienes que estar monitoreando a tu hijo si está conectado o no. ¿Y qué pasó? De repente le cortaron al vecino el internet porque la persona no se puso internet. Entonces no entraron a clase. No, eso sí tiene que cambiarse. En el Estado tiene que ser el promotor, ya que los alumnos no están yendo a clases presenciales, el Estado tiene que invertir en tecnología, en fibra óptica, en las mejores fibras que haya, tiene que invertir. Tiene que ser una opción, no más que una opción, sino un planteamiento necesario, porque ahí está la educación de nuestros hijos en juego. El no asistir, el no tener una conexión, no va a poder avanzar educacionalmente. ¿Qué futuro nos espera a nosotros de una juventud de aquí a un par de años, si no ha tenido las facilidades para poder estudiar? Así es. Claudio, tus comentarios, por favor. Sí. Mira, gracias, Gonzalo. Mira, haciendo una ligazón con el punto anterior, uno de los grandes logros digamos, del desarrollo económico en el país ha sido la consolidación de la clase media, ¿no? Y ya lo decía también nuestro gran líder recientemente fallecido, Lucho Bedoya, que la clase media es la que sostiene en realidad el Perú, ¿no? La realidad, la economía y todo el sustrato, digamos, de la propia república la sostenía la clase media. Entonces, con ese pensamiento, uno de los grandes logros del desarrollo económico en el país es el resurgimiento y sobre todo la consolidación de la clase media. Yéndonos a esta diapositiva, que es bastante gráfica, yo sí te puedo comentar que es cierto, según los estándares del Banco Mundial, hay una clase media consolidada y una clase media vulnerable, ¿ok? Y me centro más en la clase media vulnerable porque hay muchos que han pasado de ser consolidada a vulnerable, ¿ya? Es la realidad del país. Y más bien tenemos que promover que esta movilidad se vaya nuevamente a una consolidada, ¿no? Entonces, pero lo que te puedo decir es que cuando en algún momento yo he tenido, por cuestiones propias de mi responsabilidad política, cuando en algún momento he sido regidor en más de una gestión y he estado como teniente alcalde también en mi distrito, es que teníamos que caminar en algunas ocasiones, ¿no? No digo siempre porque al final tú tienes un trabajo y el tema de ser concejal o ser regidor lo usas en los tiempos en que te permite la licencia, ¿no? De salir a hacer tu labor política. Pero en este caso, cuando en algún momento yo he estado caminando por mi distrito, tú podías ver en algunas zonas que, a ver, adolecían de agua, de desagüe, pero por lo menos se preocupaban en tener energía eléctrica, de manera casi artesanal, porque los postes eran de madera, pero de alguna manera tenían el servicio. Y no necesariamente servicio en la casa, sino había como una, no sé cómo llamarlo, como una pequeña central o como un medidor central, y de allí se distribuía, digamos, a toda la asociación de vivienda, a todo el asentamiento humano. ¿Ok? Entonces, lo que tú no podías, o sea, tú veías, y lo que no podía faltar en una casa era la parabólica. O sea, eso te llamaba la atención, ¿ya? Uno caminaba de repente por la población, por el asentamiento humano, ¿no? Podían faltar pistas, podía faltar agua, desagüe, pero había electricidad. Y ojo, no, o sea, la gran mayoría, su parabólica. Es decir, tenían estos servicios satelitales de cable, ¿no? Entonces, es cierto, la pandemia ahora y la cuarentena ha evidenciado que en muchas ocasiones tengamos un gran problema. Primero, este tema que he comentado, ¿no? De que por lo menos nadie podía faltar con el televisor en familia, ¿ya? Pero ojo, atendiendo justamente a esa realidad que hasta en sectores más deprimidos económicamente tenías un televisor, oye, el gobierno dice, perfecto, lanzamos la teleeducación.
que particularmente para mí, digamos, como educador de educación superior, por lo menos veo de que algo de éxito ha tenido, porque de alguna manera permitió que ciertos conocimientos lleguen a zonas donde aparentemente había complicidad, o perdón, complicaciones de poder accesar a un servicio educativo, ya sea por tema económico o ya sea por tema físico, ¿no? Por el tema de distanciamiento social. Primer punto. Segundo punto, definitivamente no todos han tenido acceso también a estas comodidades. ¿Cuántas veces hemos visto casos que habían personas que accesaban a este programa de teleeducación desde el teléfono? Y yo mismo, hasta hoy, Gonzalo, cuando tengo que hacer mis clases en la universidad, clases remotas, hay muchos jóvenes que se conectan desde el celular. Y yo lo veo y a veces me piden, por favor, doctor, ¿puedo enviar el trabajo después, como cuando salga después del trabajo o cuando de repente tenga la computadora disponible? Entonces, ahí la cosa como que uno ve que no es tan sencillo como que digamos que lo es, ¿no? Esta diapositiva, si bien es cierto, muestra pues que una clase media aparentemente, y acá por los ingresos veo que es una clase media consolidada. Entonces, listo, el que menos tiene su servicio de cable, su celular, una computadora, servicio de internet en casa, aunque el servicio de internet también falla, y falla un montón. ¿Ya? Entonces, y yo para justamente estar bien contigo y bien acá, estando con Lidia, contigo, yo he tenido que, por si acaso, por seguridad, conectar el teléfono y darle señal a la computadora porque no vaya a hacer que el servicio falle. O sea, tampoco podemos decir que tenemos el mejor servicio del país. Tenemos un servicio bastante deficiente, bastante deficiente. Entonces, bien lo decía Lidia, tenemos que tener pues servicio de calidad y no lo tenemos. O sea, simplemente estamos aceptando servicios porque debemos tenerlo, pero no estamos exigiendo a los operadores a que tengamos un servicio de calidad que nos permita hacer teleeducación, nos permita hacer clases remotas. Y voy a usar una frase que usó Lidia. La pandemia llegó para quedarse. Entonces, los sistemas de educación también han cambiado. En las universidades que yo trabajo en 3 universidades, en este instante en tres particulares y en una nacional, ¿ya? Y ya no estamos pensando, ojo, sí, obviamente añoramos regresar a las clases presenciales, pero las clases remotas ya es una realidad. Y es una realidad que se ha venido a quedar. Entonces, una cosa es la educación virtual y otra cosa es la educación remota. Lo que tenemos en este instante contigo, Gonzalo, es una conversación remota. No estamos grabando esto para que alguien la vea después. Obviamente sí lo van a ver después, ¿no? Pero en este instante estamos interactuando de tal manera que de repente hasta podemos conversar, ya sea por chat, ya sea por línea directa, con los que nos escuchan. Entonces, ese tipo de educación también ha venido para quedarse. Y entonces es importante que también definamos claramente que la clase media debe tener acceso a este tipo de situaciones que han venido para quedarse. Entonces, la interconectividad, los accesos también a equipamiento debido, una computadora, una tablet, porque hay muchos jóvenes y muchos niños que solamente pueden ver su clase desde el celular. Eso es una gran maldad. O sea, no puede ser posible. Hay tablets que podrían ayudar. Hay pequeñas computadoras, laptops manuales pequeñas que también podrían ayudar. O sea, estamos pensando en el acceso. Recordemos ese engaño que tuvo Vizcarra en su momento cuando dijo, vamos a traer las tablets, que era la solución para que todos tengan acceso. Nunca llegaron las tablets, como nunca llegaron tampoco las camas UCI, como nunca llegaron los hospitales. Entonces, te das cuenta que la clase media también en algún momento necesitamos de algún equipamiento necesario para poder adecuarnos a esta realidad. Y ese cuadrito de cable, de televisor, señal de internet, computadora, qué sé yo, hasta diría que le falta un poquito más, ¿no? Le falta algo más. De repente también tener acceso a ciertos electrodomésticos de línea blanca. Porque, oye, hemos visto tantos informes a veces de que gente tiene que estar cocinando en leña. No hablo de ollas comunes, ¿eh? Hablo de gente que está en la clase media vulnerable, ¿no? Aquellos que están por debajo del sueldo mínimo y que tienen que estar haciendo
malabares, ¿no? Casi pensando en una sopa de piedras, ¿no? Como conversando un poco evocando la historia esa, ¿no? De la sopa de piedras. Entonces, de verdad que hay muchísimas cosas por hacer en el país, y no solamente, esa diapositiva es muy gráfica, pero yo diría que todavía faltarían más cosas para poder hacer más gráfico el asunto de la situación que pasa la clase media, no necesariamente consolidada, sino aquella que está vulnerable, porque valgan verdades, muchos de la clase media consolidada han pasado a ser vulnerables. ¿Y cuántos habrán pasado a la pobreza o pobreza extrema? Entonces, hay mucho, es una pregunta complicada la que me haces, de verdad, porque uno, ¿quién diría, yo quiero hacer todo, solucionar todo? Pero en verdad hay un conjunto de análisis y de aristas que hay que tocar y tomar, y realmente pensar qué cosa significa consolidar a una clase media que está tan vulnerable ahora, ¿no? Sí, así es. Esta conversación ha sido interesante porque hemos podido abordar los diversos aspectos de la clase media. Nos hemos pasado un poquito del tiempo que habíamos programado, pero yo creo que eso ha sido interesante porque nos ha dado una perspectiva bien interesante de cuáles son sus propuestas, cómo ustedes reaccionan frente a los problemas de la clase media que son tan actuales. Hemos podido ver cómo lamentablemente la clase media se ha visto tan impactada por lo que ha pasado ahora con esta pandemia, pero también hemos visto las oportunidades que pueden haber para luego esto. Creo que eso ha sido muy importante porque hemos ido más allá del típico análisis de la clase media, está lamentablemente, sino que se ha propuesto cosas que se pueden ayudar a solucionar esta situación. Hemos llegado a la parte final de contacto. Quería invitarlos a que puedan dar unas palabras finales. Y empezamos contigo, luego vamos con Claudio y luego cerramos el programa, que ha sido muy interesante el día de hoy. Lidia, por favor. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Muy amables ustedes, los de contacto. Por medio de su canal podemos llegar a muchas personas, después lo van a ver en la repetición también. Agradecer a todas las personas que nos han escuchado y decirles, ¿no?, que este 11 de abril marquen los 3 mapas. Nosotros tenemos mucha buena voluntad de trabajar por el Perú en todas las clases sociales, para todos, para todos. En realidad es muy preocupante tener unos representantes en el Congreso que se dedican a discutir en vez de pensar en propuestas para el peruano. No podemos seguir así. Los niños son los mayores perjudicados, los jóvenes, que son el futuro de nuestro país. Yo soy Lidia Aldana, voy al Congreso con el número 22 y solamente les pedimos confianza, que nos den la oportunidad de gobernar. Alberto Bengolea es una persona preparada. Y no solamente porque puedo decir que es preparada, sino hay que ver a lo largo de los años qué ha hecho. Y él lo ha demostrado. Las acciones demuestran el trabajo duro, arduo, que él ha tenido desde muy joven. Y yo también vengo trabajando desde muy joven. Me ha gustado el trabajo siempre. Entonces hay que apostar por esas personas trabajadoras que saben la realidad del Perú. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias a ti, Lidia. Claudio, por favor, tus palabras finales. Gracias, Gonzalo. Yo soy una persona común y corriente como cualquiera de los que están viendo este programa. De veras que, como dije al inicio en mi presentación, soy una persona que trabajo, que vive para trabajar, sobrevive, tiene sus problemas, como todos los que estamos acá presentes. Así que soy una persona que aspiro, ojo, a cambiar la situación y la mejora de las familias en base a leyes concretas y no necesariamente como pasan en estos últimos congresos, que tenemos a personas, nosotros le llamamos los mercas, ¿no? Aquellos que aspiran al poder, pero para hacer los business, ¿no? Para hacer los negocios, esos tinglados, de repente beneficiar a grupos económicos. Yo estoy en contra de eso, estoy en contra de las mafias, de los mercas en la política. Y tenemos que propiciar que buena gente entre a política. Yo soy Claudio Segarra, estoy con el número 23 y realmente queremos la confianza de las personas. Acá tenemos que recuperar los valores, tenemos que recuperar la confianza. A ver, la gente va a ver claramente que en la lista del PPC hay gente en la que se puede confiar. Hay gente en que se puede confiar. Y no porque uno lo diga,
sino porque nuestros actos nos preceden. Que nos investiguen como cualquiera, que vean qué hacemos, cómo nos ganamos la vida, cómo nos conducimos en familia. Somos gente de familia. Nos conducimos tan bien adentro como fuera de ella, en nuestra vida pública y en nuestra vida privada. Que nos investiguen. Y realmente recupera la confianza en la gente que quiere hacer el bien por el país. Yo soy un profesional, ahora metido en política, no de ahora, sino digamos desde las juventudes, pero ahora deseo estar en el Congreso con el número 23 en el PPC, simplemente porque quiero tu confianza. Y quiero que confíes en mí, porque yo soy una persona que, como tú, también quiero cambiar las cosas para bien en el país. Así de sencillo. Sencillo, así, nada más. Marca los 3 mapas, dale la confianza a Alberto Bengolea, un tipo que ha trabajado toda su vida. Yo creo que debes confiar en esas personas que han trabajado toda su vida y no en aquellos que dicen que por campaña mejor dejo de trabajar y me dedico a la campaña. ¡Qué suerte! No, confíe en aquellos que trabajamos, porque sabemos cómo cuesta el dinero para llevar a la casa y sabemos qué es lo que pasas tú todos los días para conseguir dinero y llevar un pan a tu familia. Marca los 3 mapas y escribe el número 23 para el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, Claudio, por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, Contacto es un programa que sale todos los días a las 7 de la noche, así que los esperamos mañana para un nuevo programa con un nuevo tema, como siempre por acá. Así que, sin más que decir, gracias a todos y esto ha sido todo por hoy. Gracias. Gracias.